Gracias. Señor Presidente de la República, Pedro Castillo, autoridades, señoras y señores, estamos llegando al final de este consejo, que no es otra cosa que una asamblea en la cual participan las autoridades y el pueblo, el titular del poder soberano, el pueblo, y sus representantes, las autoridades. Se ha debatido, se ha discutido muchos temas en materia de ejecución de obras, de servicios. Los ministros han contestado a cada una de las inquietudes. Y allí se demuestra lo que el gobierno está haciendo conjuntamente con el pueblo y lo que se propone hacer también conjuntamente con el pueblo. Solamente voy a subrayar algunos temas. La seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana no es solamente no le compete solamente a la Policía Nacional, le compete a las Fuerzas Armadas, le compete a todos los organismos del Estado, en todos sus niveles, le compete a toda la ciudadanía. Si vemos que donde existen las rondas campesinas en el campo hay seguridad ciudadana, se ha combatido y se combate eficazmente el delito, es porque allí existe el número suficiente de ciudadanos que pueden patrullar día y noche nuestros campos. No sucede lo mismo con nuestra policía, que realiza una labor muy importante y también efectiva, con muy buenos resultados, con mucha capacidad, pero que en cuanto a número está superada ampliamente por la delincuencia. Eso es manifiesto, eso no se puede negar. Aquí hablamos con la verdad en la mano. En las grandes ciudades no hay policía suficiente para que patrullen la ciudad, menos el campo. Por eso es que se ha declarado en estado de emergencia algunas ciudades como es Lima y Trujillo. Y entonces allí la policía tiene que actuar necesariamente, auxiliada, ayudada por las Fuerzas Armadas y también por la Policía Municipal. Como ha dicho el ministro de Defensa, es necesario que la Policía Municipal cuente con armas no letales, porque un hombre desarmado, un policía, un sereno desarmado no puede enfrentar a un delincuente que se encuentra muy bien armado. Las rondas campesinas existen en el campo. En la ciudad no hay rondas urbanas. La ley no reconoce las rondas urbanas en la ciudad, pero sí las juntas vecinales. Por lo tanto, hay que organizar a las juntas vecinales para que también colaboren en la seguridad ciudadana. Hay que entender que esto es fundamental, la seguridad ciudadana. Es esencial y cualquier persona con un mínimo de sentido común se da cuenta que es así. Puede entender que si combatimos real y efectivamente la inseguridad ciudadana, nuestras cárceles se quedan vacías. En cambio, si no combatimos la seguridad ciudadana, necesitamos de más cárceles. Es fácil de entender eso. Esta mañana, pasando a otro punto, les decía que todo poder se tiene que ejercer dentro de los límites previstos por el ordenamiento jurídico.
Nadie puede exceder el límite de sus facultades señalados por la Constitución y por la ley. Ni nadie puede hacer un ejercicio abusivo de esas facultades. Nadie. El Poder Ejecutivo, por ejemplo, no podría crear impuestos mediante decretos de urgencia, porque la ley le dice, no, puedes regular mediante decretos de urgencia que tienen el nivel jerárquico igual que el de la ley en materia económica, pero menos en materia tributaria. Por lo tanto, el Ejecutivo no lo puede hacer. No lo puede. Si se excede, estaría actuando al margen del ordenamiento jurídico. Y todo aquel que actúa al margen del ordenamiento jurídico es un tirano, es un delincuente. No respeta el ordenamiento jurídico. Pero vemos que eso sucede con mucha frecuencia en nuestro país. Hay que entenderlo. Y aquí les voy a hablar otra vez como Coquito. No se molesten para entender las cosas. El poder soberano radica en el pueblo es el soberano, el titular, el dueño del poder. Los representantes no son otra cosa que eso, representantes. Ejercen el poder para satisfacer el interés común, el interés general, el interés de todos. Y por lo tanto, debe hacer participar al pueblo en los debates y en la toma de decisiones. ¿Qué es lo que se está haciendo en estos consejos descentralizados? En este momento, en el Poder Legislativo, me dicen, están debatiendo la vuelta a la bicameralidad. Pues, señores, el pueblo ya se pronunció sobre eso. El pueblo le dijo, en un referéndum le dijo no a la bicameralidad, no a la reelección. Y por lo tanto, el poder constituido no puede hacer lo contrario de lo que dice el pueblo. Si quiere que se modifique eso, tiene que consultarlo al pueblo, al titular del poder, porque si no está usurpando un poder que no tiene. ¿Es difícil entender eso? No es difícil. Cualquier persona que tiene sentido común se da cuenta de que las cosas son así. En el Perú es muy fácil imputar la comisión de delitos. Es muy fácil injuriar, difamar, calumniar, robar, matar. Es muy fácil. Por eso somos el país que somos. Si imputas un delito, la comisión de un delito a una persona, tienes que presentar las pruebas. ¿Cuántas veces les he dicho? Si imputan la comisión de delitos al presidente o al ejecutivo en general, presenten las pruebas. Y no simples presunciones, que porque uno se fotografió con una persona y esa persona resultó ser un delincuente, ya esta persona que se fotografió con ella también es delincuente. ¿Con cuántas personas me he fotografiado antes de entrar a este lugar? Y probablemente a lo mejor alguno de ellos es un criminal, entonces yo también soy ya un criminal. O por allí cuántos están conversando entre ellos allí, A y B, A le dice a B, mira, yo soy amigo de Aníbal Torres, soy compañero de Aníbal Torres, si tú quieres este servicio, yo puedo hacer que te otorgue ese beneficio, pero te cuesta tanto. Te cuesta tanto. Y entonces por ese hecho ya yo soy
responsable por la conversación de estos dos fascinerosos? ¿Soy responsable? Miren ustedes, yo les digo, así como Coquito, miren, para mí, todos ustedes son unos ladrones, todos ustedes son unos corruptos. Y entonces por eso ya se les va a considerar a ustedes como que son unos criminales. Les estoy haciendo una imputación sin ninguna prueba. A lo mejor porque escuché por allí que alguien dice que son tal por cual. No, señores, en una sociedad civilizada, todos los ciudadanos somos personas honestas, decentes, se nos presume como tales mientras no se nos pruebe lo contrario. ¿Es difícil entender eso? Comencemos a comportarnos como seres humanos. Comencemos a comportarnos decentemente, honestamente, respetando la dignidad, el honor de las personas. No porque tenemos un servicio de justicia que deja pasar todo y que incluso viola la ley, vamos a seguir permitiendo esto. Si se va a continuar, pues iremos comunicando a la colectividad estas cosas tan sencillas para resolverlo de otro modo, porque se está tornando esto muy intolerable. Fíjense ustedes, en todo el Perú escucho esas voces. Es el sentir de la población honesta y decente que está cansado con esta conducta observada por un sector de los golpistas. A ellos les decimos, corríjanse. Ya perdieron varias veces, perdieron las elecciones, perdieron toditas sus acciones de nulidad de las elecciones, perdieron sus denuncias que nos hicieron a muchas personas, se consideraron grandes juristas, pero la realidad dice que no son nada. Lo que pasa es que en el Perú, durante muchísimos años, se considera inteligente, intelectual, capaz a ciertos individuos que han estado colgados de la mamadera del Estado por 200 años de vida republicana. ¿Basándose en qué? En el marketing, basándose en el apellido, en la clase social a la que pertenecen, en el color de la persona, en la posición política o en algunos casos en la posición religiosa. No, eso tiene que cambiar en el Perú y está cambiando a partir del 28 de julio pasado, en que una persona del pueblo accedió al poder democráticamente. Y entonces, ciudadano, no más te dejes atropellar. No más te consideres inferior. Tú no eres inferior a nadie. Todos somos iguales. Unos tendrán más dinero. Unos serán más leídos. Unos pertenecerán a tal o cual nobleza. Pero como seres humanos somos iguales y para nosotros, los que se consideran superiores y también los que se consideran inferiores,
Son personas absolutamente negativas en una sociedad civilizada, y lo diría sin exagerar, son personas asquerosas. Ustedes han hablado de la inestabilidad política. Este gobierno, en los primeros días que llegamos, presentamos un proyecto de ley para acabar con dos instituciones que existen en nuestra Constitución y que han dado lugar a que en 5 años tengamos 5 presidentes y un cierre del Congreso. Presentamos ese proyecto. Esas instituciones son la vacancia presidencial por permanente incapacidad moral y la cuestión de confianza, para reducir al máximo, como en países civilizados. El Congreso lo tiene allí, no lo trata. Y no lo trata, ¿por qué? Porque permanentemente un sector, no todo el Congreso, un sector del Congreso está con la cantaleta de que hay que vacar al presidente, o hay que hacer renunciar al presidente, o hay que interponerle una acusación constitucional al presidente para suspenderlo, para vacarlo de la presidencia. El presidente y el Congreso fueron elegidos por 5 años. Fueron elegidos por 5 años. Y eso es democrático. Ya se acercan otras elecciones en el 2026. Tendrán la posibilidad de ganar y de asumir el poder. Eso sí, van a encontrar una población que ya no se va a creer inferior y que les va a reclamar derechos y que les va a hacer cumplir, ejecutar derechos fundamentales para todos. Les va a hacer que gobiernen para todo el país y no solamente para unos cuantos, como siempre fue así, como siempre fue así. Ustedes han hablado y nos quejamos permanentemente de la crisis sanitaria por la COVID-19. Hemos sufrido esa crisis y que no sea raro que podemos sufrir cualquier otra pandemia, pero no hay que desalentarnos. El cajamarquino no se arrodilla, no se cae. Cuando se cae se levanta. Cuando se cae se levanta. Nos podemos caer una y mil veces, y una y mil veces nos levantaremos. Y así tiene que ser el Perú. No nos podemos ver derrotados por una pandemia, ni por nada, ni por las acusaciones, las imputaciones, los deseos de los golpistas. Hay que ser autocríticos, hay que reconocer que los que ejercemos el poder en los 3 niveles tenemos algunas fallas. Y una de ellas, la más importante, es la ejecución presupuestal. Hemos superado la mitad del año. Y todos los gobiernos distritales, provinciales, regional, nacional, hemos debido ejecutar ya más del 50% del presupuesto. Y no es así. Estamos atrasados. Entonces, todos tenemos que ponernos a trabajar día y noche, para poder ponernos al día. Porque no está bien que en un país pobre exista dinero para gastar y no podemos gastar. Si no podemos ejecutar la obra
Si no podemos prestar el servicio, entonces ¿cómo vamos a generar puestos de trabajo? Y en el país necesitamos puestos de trabajo. Nuestra gente no quiere que le regalen plata. Nuestra gente tiene dignidad, tiene honestidad. Lo que quiere es que le den trabajo para poder vivir de su trabajo. Acabemos con la mentira en nuestro país. Los golpistas han aprendido de los fascistas y de los nazistas que la mejor arma para destruir al adversario es la mentira. Y la mentira la vemos a cada rato, noche y día, para destruir a la persona. No, hay que terminar con eso, y yo me siento satisfecho cuando en diversos lugares del país la mayoría de la gente ya no cree en esas imputaciones, ya no cree en esas falsedades, ya no cree en ese torcer de la información por los mercenarios. Ya no cree. ¡Vive el Perú! Porque ya no cree esas mentiras. Me acaban de informar que aquí en Selendín hay un solo notario. ¿Qué tal? Mejor no completemos la frase. ¿Qué tal? No. Un solo notario, un solo monopolio que fija los precios, él solito. ¿Y quién se perjudica? El que utiliza el servicio. Se perjudica a la población. Para resolver este problema, también hemos presentado un proyecto de ley en el Congreso de la República y le pedimos a los congresistas que nos acompañen, que nos ayuden para que se debata rápidamente ese proyecto. En varios lugares del país hay escasez de notarios, hay escasez de notarios en Lima, y eso no encarece ese servicio tan esencial. Por lo tanto, pedimos a nuestro Congreso de la República que trate esos problemas esenciales en vez de romperse la cabeza noche y día, cómo lo cesamos al presidente de la República para asumir el poder sin elecciones, porque mediante elecciones no podemos, pues, ¿no? Pongámonos de acuerdo todos los peruanos para sacar a nuestra patria de la postración en que se encuentra, no obstante que tiene muchísimos recursos. Los problemas no se van a resolver de la noche a la mañana, no, pero hay que comenzar a resolverlo. En educación, en salud, en infraestructura vial, en agricultura. Ustedes se han manifestado ahora muchísimo por la agricultura y muchísimo por las represas. Eso, señor ministro de Agricultura, hay que darle preferencia, porque sin agua no hay agricultura. Las aguas que se producen en las épocas de lluvias en las alturas, nuestra geografía permite almacenarlos. Esas aguas no pueden irse a perderse todo en el mar, por un lado, o por el Amazonas en el otro lado. Todos pongámonos de acuerdo, todos los poderes. No hay que estar con esa confrontación política, y nos dicen que nosotros, el gobierno quiere cerrar el Congreso. Un sector de la población justificadamente lo quiere, el gobierno no. No ha presentado un solo proyecto de ley, haciendo cuestión de confianza. Entonces, ¿cómo es eso de cerrar el Congreso? Cerrar el Congreso tendría que ser constitucionalmente, en la forma que lo señala la Constitución, y es mediante el mecanismo de la cuestión de confianza. El Ejecutivo no lo ha utilizado. Sin embargo, ellos vienen, desde que asumieron el poder y desde que juró Pedro Castillo, no vienen trabajando para dar el golpe de Estado
mediante la vacancia presidencial. Terminemos con eso. Nos necesitamos los unos a los otros. El Ejecutivo necesita del Legislativo y el Legislativo del Ejecutivo y de los otros poderes del Estado. Todos los poderes somos autónomos, somos independientes, pero esa independencia, esa autonomía no es absoluta. Tienen que trabajar todos conjuntamente y controlándose mutuamente. Entonces, trabajemos todos. Hagamos que el Perú sea un país libre dentro de sus diversidades, poniéndonos de acuerdo civilizadamente, como lo hemos hecho esta tarde. ¡Viva Cajamarca! ¡Viva el Perú! Gracias. Muchas gracias. A continuación, las palabras del señor Presidente de la República, José Pedro Castillo Terrones. Doctor Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros, ministros de Estado, ministras, señor gobernador regional, ingeniero Mesías, estimados alcaldes provinciales y distritales de la región de Cajamarca, señores congresistas, queridos compatriotas, dirigentes, sociedad civil organizada, estimados equipos técnicos de diferentes sectores del Ejecutivo. Permítame saludar a todo el Perú desde nuestra región, desde acá, de esta cálida, de esta hermosa ciudad de Selendín, cielo azul del Edén. Compañeros, queridos hermanos, querido pueblo peruano, vamos ya por el 19º Consejo Descentralizado que en esta línea de trabajo hoy le corresponde a la región de Cajamarca. Y específicamente hemos querido hacerlo acá en Selendín porque queremos estar más de cerca a donde están las mayores necesidades. Habrá tiempo para hacerlo en San Ignacio, habrá tiempo para hacerlo en Contumasá, en San Pablo, en San Marcos. Y nuestro saludo a las 13 provincias de la región de Cajamarca. Y en ese contexto, nosotros, en esta forma de trabajo, tenemos que salir con todas las carteras para que tengan el contacto directo con los alcaldes y también con los dirigentes y escuchar a las voces auténticas de las comunidades, para que también, de cara al pueblo, nuestros ministros, nuestras ministras, no miren solamente dentro de 4 paredes el sector. No miren los equipos técnicos solamente a través de sus hijos de todas las provincias. Hemos enarbolado muchas luchas y Cajamarca es una de las regiones que le ha parado por años la olla al pueblo peruano. Cajamarca es una región eminentemente minera, agrícola y ganadera, pero también es una de las regiones que está en los primeros lugares a nivel nacional, dentro de las regiones más pobres del país. Y por eso, no es por ser de Cajamarca, tenemos que priorizar urgentemente lo que es de Cajamarca, porque el Perú, en todas las regiones, existen grandes necesidades. Y ahí tenemos que ser claros. Yo quisiera decir al país que en esta administración no solamente hemos venido a trabajar transparentemente, y acá quiero dejar claro una cosa:
Quisiera preguntarle a los ministros, para designarles como ministros, ¿alguna vez han escuchado del gobierno y del presidente decirles esto para ser ministros? ¿Tienen que pagar un cupo? ¿Tienen que pagar un monto? Ayúdenos, pueblo peruano, compañeros, autoridades, congresistas. Si en algún sector, si en algún ministerio, algún ministro designa a un viceministro, a un director, a un funcionario, a cambio de algo, no me temblará la mano, no solamente para separarla, sino para sancionarla y denunciarla públicamente, porque no hemos venido para eso. Y si encuentran ese tipo de actitudes, hay que separar inmediatamente a este tipo de personas. ¿Y saben por qué lo digo? Porque así se ha venido sosteniendo el país, así han mirado siempre a la administración anteriormente en otros regímenes. Y por eso veíamos también la desesperación de muchos alcaldes que tocaban la puerta del MEF, de los sectores, y regresaban frustrados a su pueblo. Entiendo la preocupación, señores alcaldes. Ustedes y el gobierno hemos llegado a afrontar dos crisis mundiales: la pandemia y este problema de la crisis de la guerra entre Ucrania y Rusia. Esta crisis económica, hay que decir al país que no es solamente en el Perú. Esta crisis por la cual atraviesa el Perú con respecto a los combustibles no es únicamente en el país. De los alimentos, igual manera. En ese contexto, nosotros como gobierno estamos haciendo el esfuerzo para mitigar este gran problema que tenemos. Y por eso hemos declarado en emergencia la agricultura, el sistema agrario nacional. Y en el marco de esta segunda reforma agraria tenemos que poner el punche todos, porque todos tenemos que trabajar para sacar adelante a la familia, a la comunidad, a las regiones y al país. Queridos compatriotas, debo decirles también de que lamento que por parte del Congreso de la República, hoy estando en una emergencia alimentaria, el 27 de junio se presentó al Congreso de la República un proyecto de ley sobre un crédito suplementario que asciende a un monto de 2.000 millones de soles para beneficiar a un aproximado de 1,5 millones de personas, de peruanos y peruanas en condiciones vulnerables. Y esta comisión acaba de darle, en todo caso, la negativa, y espero de que haga una reconsideración, porque se trata de las familias más vulnerables del país. Se trata de las familias que no tienen cómo sostener en este marco de la pandemia a sus familiares. Hay un tema urgente y nuestro saludo no solamente al personal de salud que se fajó durante la pandemia, hay un tema reivindicativo a los médicos, a las enfermeras, a las obstetrices, a todo el cuerpo médico. Y revisaremos inmediatamente la autógrafa, señorita, con la finalidad de trabajar y dar una respuesta a los trabajadores, con la finalidad de que el sector salud, esa es la situación precaria del sistema sanitario que hemos encontrado en el país. Igual manera en el marco educativo, igual manera en el escenario y en el área agrícola. Han habido algunas políticas anteriores durante estos 200 años que juntamente a los alcaldes se le ha empoderado a los gobiernos regionales, a los alcaldes, para impulsar el desarrollo agrario en el país. No se ha dado nunca. Y hoy, cuando implementamos la segunda reforma agraria, voces corrosivas salen a decir que el gobierno le va a quitar su parcela de terreno. Y estamos convencidos que no habrá una segunda reforma agraria y no habrá un impulso agrario si no garantizamos el agua para la chacra. Sin agua no hay agricultura, y si no hay agricultura no hay alimentación, y por eso tenemos que apuntar a ese desarrollo en conjunto.
Queridos compatriotas, queridos compañeros, alcaldes, hermanos, señor gobernador, acá están los sectores. Invoco una vez más a cada una de las carteras para escucharla, atenderlos a nuestros alcaldes. Sé que no han venido. Muchos alcaldes que los conozco el día de hoy deben tener su propia agenda y seguro que han enviado a algunos de sus delegados. Pero transmítale que estamos acá dispuestos para agendar los temas más urgentes, como el tema de educación. Yo quisiera agradecer al pueblo peruano, a los gobernadores regionales, que luego de 2 años de pandemia nos hayamos puesto de acuerdo para abrir las instituciones educativas y hagamos esta tarea de la presencialidad. Tenemos un déficit tremendo y a ustedes les consta, señores alcaldes, cómo están las escuelas en cada uno de sus distritos, cómo están los centros médicos. Y de ahí lo que tenemos que trabajar, hablábamos con nuestro gobernador regional, el tema de la salud, y empezando por Celendín, habrá que acelerar el caso de su hospital para la provincia de Celendín y el resto de las provincias y regiones del país. El día de ayer era un día también, un día grato para los maestros del Perú, y saludábamos desde Lima que hemos hecho el esfuerzo y espero de que los maestros estemos ya a la altura para encaminar una nueva currícula, juntamente con nuestros maestros, juntamente con los alcaldes, porque nuestras comunidades y nuestras regiones son totalmente distintas. Pero también entiendo que existe una demanda del propio maestro a nivel nacional. Y en ese marco se ha venido trabajando con el Ministerio de Educación concerniente a la derrama magisterial. El día de hoy vamos a firmar ese decreto supremo donde vamos a democratizar la derrama magisterial porque es necesario que su gremio, en todo caso los trabajadores, concluyo diciendo, estimados compatriotas, el tema minero que tenemos en el Perú. Reitero que Cajamarca es una región minera y miren cómo están nuestras carreteras, miren cómo están nuestras escuelas. Señor ministro, usted tenía una